Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a aprender cómo se hace un controlador de velocidad para motores de corriente continua. Podría pensarse que lo más fácil para controlar el régimen de giro de un motorcito de estos es poner un potenciómetro en serie, y podría hacerse, pero en la práctica es muy distinto porque los potenciómetros, como por ejemplo este que tengo yo aquí, no aguantan el paso por él de una intensidad muy elevada y se quemarían. Además, la regulación sería muy ineficiente, ya que el potenciómetro no deja de ser una resistencia y tendríamos pérdidas de energía en forma de calor. Lo ideal es hacerlo mediante una conmutación electrónica. Aquí tenemos en este esquemita, puede verse un motor, un transistor bipolar, en este caso NPN, y vemos que tiene en su base un interruptor el cual acciono yo con la mano. Pues accionándolo muchas veces en periodos regulares, muchas veces por segundo en periodos regulares, podremos conseguir convertir una corriente continua, que es esto, es decir, que no sufre variación en función del tiempo, en esto, que es un tren de pulsos. Es una corriente continua, no cambia de polaridad, pero está formada por un tren de pulsos. El tiempo en el que el interruptor está cerrado sería esto, y cuando el interruptor estaría abierto sería esto. La diferencia entre uno y otro, entre el tiempo en que permanece el transistor en conducción y en el que permanece en corte, sería el ciclo de trabajo. Esto sería el periodo entero, un tiempo de conducción y otro tiempo en corte. Pues nosotros, como se puede esperar, no vamos a estar dándole con la mano al interruptor, porque esto requiere hacerlo miles de veces por segundo. Por ello vamos a utilizar un tipo de interruptor electrónico. En este caso, aquí he dibujado un transistor bipolar NPN, pero necesitamos algo que nos proporcione un tren de pulsos que nosotros podamos amplificar en este transistor. Pues la solución nos la da este pequeño amigo. Esto es un circuito integrado, esto es muy conocido en el mundo de la electrónica, lleva muchos años en el mercado y nos permite hacer muchas cosas. Muchos proyectos se pueden hacer con este tipo de circuito integrado. Este circuito puede trabajar en dos modos. Uno es el modo monostable y otro es el modo astable. Funcionando en modo monostable tendríamos un temporizador, y funcionando en modo astable tendríamos un multivibrador, es decir, un generador de señales cuadradas, que es lo que buscamos. Es muy importante conocer la numeración, la disposición de los pines del circuito integrado y su función. Vemos que el circuito integrado tiene una pequeña muesca en la parte superior, que es la que he representado con este trazo, lo he representado así, y los pines se empiezan a contar la parte izquierda de arriba a abajo, 1, 2, 3, 4, y la parte derecha de abajo a arriba tendremos el 5, el 6, el 7 y el 8. Aquí lo vemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esa es la disposiciones de los pines. Cada pin tiene su función. En primer lugar, todos los circuitos integrados necesitan una alimentación. En este
La alimentación positiva corre a cargo del terminal número 8 y la negativa por el terminal o pin número 1. El terminal número 3 o pin 3 es la salida. Es decir, en este caso, como nosotros lo vamos a configurar en modo estable, lo que vamos a obtener es un tren de pulsos. El 4 es el terminal de reinicio o reset. El 5 es el terminal de control. Normalmente este terminal, si lo dejamos suelto, el circuito va a funcionar, pero aconsejan conectar un condensador, en este caso un condensador cerámico, a negativo, entre el pin número 5 y el negativo. Estos condensadores son de muy baja capacidad. El 6 es el comparador de umbral y el 7 es la descarga. Pues en la configuración monostable vemos que el pin 4 y el 8 van conectados a positivo. Tenemos el 8 y el 4 van conectados a positivo. El 3 sería en la salida, por donde obtendremos la onda cuadrada. El 1 iría a negativo. El 6, que es el comparador de umbral, y el 2, en esta configuración deben ir puenteados. Si quisiéramos hacer que trabajara como temporizador, es decir, en modo monoestable, el terminal de disparo, el 2, tendríamos que dejarlo suelto. Tendríamos que dejarlo aparte porque ahí es donde íbamos a suministrar la señal que inicia la temporización. Y bueno, esto no tiene más. Aquí nos interesa que el tren de pulsos sea variable. Así tal y como está aquí en este esquema, si se ve bien, nos entregaría un tren de pulsos fijos. La anchura de los pulsos vendría determinada por la capacidad del condensador de mando, que sería este, y por el valor de estas dos resistencias. Bueno, pues haciendo que una de estas dos resistencias, por ejemplo la resistencia R2, sea variable, es decir, en vez de utilizar una resistencia utilizamos un potenciómetro, podremos variar a nuestra voluntad la anchura de los pulsos, es decir, el tiempo en el que el transistor de potencia permanece en corte y en saturación, es decir, la anchura de los pulsos. Este tipo de control se denomina por el acrónimo PVM, modulación, unas siglas inglesas que traducido al español sería modulación por ancho de pulso. Y este tipo de control se utiliza tanto en motores de corriente continua como en motores de corriente alterna. Bueno, pues este circuito, aquí tenemos el 555 configurado para trabajar en modo estable. Este lo vamos a modificar para hacer un controlador de motor. Quitamos el motorcillo. Aquí tenemos todos los componentes, tenemos el esquema, que se vea bien, y tenemos todos los componentes. Tenemos el 555, es el que nos va a proporcionar el tren de pulsos. Luego el transistor de potencia que vamos a utilizar, aunque ahí en la lámina he dibujado un transistor bipolar, yo voy a utilizar un transistor de efecto de campo. En este caso es un MOSFET, un IRFZ44N, que permite una intensidad de corriente de 48 amperios. Con esto vamos a manejar motores de bastante potencia.
aunque la primera prueba la vamos a hacer con uno pequeñito, cuando pasemos el circuito a placa meteremos motores más gordos. Los MOSFET tienen tres terminales. El graduador o puerta, que sería el equivalente a la base de un transistor bipolar. El drenador, que sería equivalente al colector de un transistor bipolar. Y el surtidor o fuente, que sería equivalente al emisor. Estos transistores tienen un funcionamiento completamente diferente a los transistores bipolares. Estos van controlados por tensión, no hace falta que circule una corriente entre el terminal de disparo y el surtidor, como si ocurría en los transistores bipolares, sino que esto funciona por tensión. Este tipo de transistores tienen muchas ventajas con respecto a los bipolares y en aplicaciones de potencia son los más utilizados. Aquí tenemos un condensador electrolítico que nos va a servir de filtro. Aquí tenemos el diodo de descarga del motor. Este diodo hay que ponerlo. ¿Por qué? Porque lo que hace el transistor, el MOSFET en este caso, es abrir y cerrar circuitos bruscamente. Sabemos que los motores tienen cargas inductivas muy fuertes y podrían quemar, podrían estropear los componentes electrónicos, sobre todo los de los MOSFET, porque sabemos que la capa de óxido metálico que aísla el graduador del resto del semiconductor es muy sensible a los picos de tensión elevados. El diodo de descarga hace que los picos de tensión por autoinducción que se originan en el motor se descarguen sobre la propia bobina del motor. Es, digamos, un seguro de vida. Aquí tenemos otro diodo, un rectificador normal. La función de este diodo es proteger el circuito contra los cambios de polaridad. Aquí tenemos la resistencia, una de las resistencias de mando. Fijaos en el otro esquema que eran dos resistencias. Una la vamos a conservar, que es una resistencia de 1000 ohmios, y la otra va a ser sustituida por un potenciómetro de 220 kiloohmios, como este que tengo yo aquí. Esto es un potenciómetro lineal de 3 terminales. Aquí aparece representado. Estos dos diodos son diodos de señal, son diodos rectificadores, son diodos de señal de pequeña potencia que vemos que están conectados a los dos extremos del potenciómetro y que están en antiparalelo. La función de estos diodos es establecer el máximo y el mínimo. Sabemos que los diodos son elementos semiconductores, tienen una caída de tensión y se tiene que vencer esa pequeña caída de tensión que tienen para hacer los conductores. Esto lo vamos a aprovechar para establecer el máximo y el mínimo, para que el motor esté parado cuando esté parado y se ponga a todo trapo cuando sea necesario. Otra cosa que he dicho, el condensador de filtro es un condensador electrolítico de 470 microfaradios. Este sería un condensador de 100 nanofaradios. Estos condensadores de 100 nanofaradios, este condensador se coloca entre el pin número 5 y el negativo, como hemos visto. Y este que sería el condensador de mando que se descargaría en el terminal de disparo número 2 y el terminal, el comparador de umbral en el número 6. El otro extremo del condensador va conectado a negativo. Finalmente nos quedaría esta resistencia es de 47 ohmios. Esta resistencia sale del pin número 3 del integrador y va a parar a la puerta o graduador del MOSFET.
A ver si así se aprecia mejor el esquema entero. Ahí que se vea bien. Este es el esquema que vamos a seguir para montar el circuito. Aquí tenemos todos los componentes que vamos a utilizar para montar el circuito y posteriormente vamos a montarlo en una placa de pruebas, en un protoboard, y vamos a hacer una prueba, en este caso con una fuente de alimentación. Vemos que aquí esta fuente es casera, totalmente casera, es una fuente de alimentación regulable de 0 a 12 voltios en continua y luego también una fuente auxiliar de 12 voltios en corriente alterna. Para realizar pruebas esto es muy útil para los aficionados, para los que nos gusta trastear con la electrónica. Bueno, pues vamos a pasar a montar todos estos componentes en el protoboard siguiendo el esquema y vamos a hacer una prueba de funcionamiento y posteriormente lo pasaremos a placa. El motor que vamos a utilizar es este, como vemos, este es un motor de muy pequeña potencia. Vamos a utilizar este motor en la comprobación en el protoboard, porque no me gusta este circuito, por ejemplo, este transistor de efecto de campo funciona con corrientes muy elevadas. No me gusta meter tanta intensidad en una placa protoboard porque se puede joder, se puede quemar, se puede deteriorar mucho. Con lo cual vamos a hacer una prueba con este motorcito pequeño y después, cuando pasemos el circuito a placa, haremos ya una prueba con motores más grandes. Hay que se vea bien el esquema. La disposición de los pines del MOSFET. Y bueno, y ahora pasaremos a montarlo y hacer la primera prueba. Bueno, pues aquí tenemos todos los componentes montados en un protoboard. Tenemos el integrado, el condensador de filtro, la resistencia, los condensadores de mando, el MOSFET, el potenciómetro, los dos diodos de señal, tenemos el diodo de protección contra cambio de polaridad. Y bueno, vamos a darle marcha a la fuente de alimentación. La fuente está ajustada a 12 voltios y medio. Vemos que el motorcito ya se oye, pero no gira. Vamos a accionar el potenciómetro. Vemos como el ruido cambia, el motor empieza a acelerar. El motor hace ruido pero no gira, pero está al mínimo. Ahora ya cuando empieza a girar,
Vemos que el control que tiene es muy preciso, se deja casi parado. Vamos a acelerarlo. Y vemos que se pone a tocipote. Bueno, vamos a desconectar la fuente de alimentación. Bueno, pues ya nos queda únicamente pasar el circuito a placa, y una vez que esté pasado a placa utilizaremos motores más potentes que este, bastante más potentes, y haremos unas pruebas. Haremos una prueba de medición de tensión, de intensidad, con motores más grandes que este. Y bueno, pues hasta ahora pasaremos a placa, y cuando esté pasado a placa pues haremos las siguientes pruebas. Bueno, pues ya aquí tenemos la placa terminada, el circuito está pasado a placa, como podemos ver. Aquí están todos los componentes que teníamos en el protoboard, lo hemos pasado aquí. Le he hecho algunas modificaciones, le he puesto este bornero de conexión para facilitar las conexiones. El diodo de descarga se lo he puesto más grande. Le he puesto un disipador de aluminio al MOSFET, al transistor de efecto de campo, y le he añadido un LED con su resistencia para que avise de funcionamiento. Ahí tenemos el 5.5. El 555 no lo he soldado directamente, no lo he estañado, sino que le he puesto un zócalo con el fin de poder desmontarlo cuando sea necesario. Las pistas se las he hecho en estaño, como se puede ver, todo en estaño. No me gusta poner cablecitos, queda muy feo. Y bueno, pues vamos a hacer unas pruebas. Vamos a usar dos motores. Vamos a usar este motor, que es de una taladradora, un motor de 12 voltios, y este otro, que es un motor de arranque de una motillo, de una moto de pequeña cilindrada. Este motor tiene bastante consumo. Bueno, pues la fuente de alimentación que hemos usado en el otro motor no va a tener la suficiente energía para mover estos motores, y hemos tenido que usar una batería de plomo. Hemos conectado dos polímetros, uno que el que está en rojo, que mide la tensión, está en paralelo, y otro que mide la intensidad, que está en serie. Bueno, pues ahora vamos a meterle corriente a ver qué hace. Pinza negativa, pinza positiva, se enciende el LED y vemos que el motorcillo gira. Ahí está totalmente parado, esta sería la posición 0, está totalmente parado, y a medida que yo giro el potenciómetro aumenta el régimen del motor. Ahí está de nuevo parado. Vamos a ver las variaciones de la tensión y de la corriente. Ahí vemos que el mínimo, ahí el motor está parado. Vamos a ir dándole marcha y vamos a observar los instrumentos de medida.
a medida que va cogiendo revoluciones el motor, baja la tensión y sube la intensidad. Vamos a desconectar. Vemos que tiene un consumo de unos 2,5 amperios. Vamos a probar con el otro motor. Le vamos a poner estos dos cablecitos. Tengo aquí en la mano, ya que este no tiene cables de conexión. Aquí le voy a quitar el voltímetro, voy a dejar solo el amperímetro. Me hacen falta las pinzas. Conectado. Y ahora vamos a proceder a darle marcha. Vamos a girar el potenciómetro. Fijaos lo despacio que va el motor y ya tiene un consumo de casi 5 amperios. El MOSFET no se calienta, muy importante. Conectamos. Como ven, los cables sí que están calientes. Los cables son muy finos y se han calentado. Por el transistor está frío. El resto de componentes también. Bueno, pues ya procedemos a desconectar todos los cables. Y aquí tenemos un controlador de motor que va muy bien, tiene un rendimiento muy bueno y nos puede valer para controlar motores de corriente continua, en este caso de 12 voltios, y tiene un control bastante bueno de 0 al máximo. Bueno,
Bueno, pues muchas gracias y hasta otra.